Hola, vamos a resolver un ejercicio tipo examen de la asignatura de Fundamentos de Programación de los elementos básicos recorrigut y cerca, es decir, recorrido y búsqueda. Este, como les dije, este es el primer examen de la asignatura de Fundamentos de Programación, el cual trata de estos temas y vamos a resolver este ejercicio. Está escrito en catalán, pero aquí yo se los voy a decir. El problema dice así: dada una secuencia de valores acabados en -300, leída por teclado que representa en grupos de 3 el año y las diferencias y las temperaturas máximas y mínimas registradas durante este año, lo que nos pide el problema es que indiquemos el año en que la diferencia de temperaturas fue más grande. Se ha de tratar el caso en que la secuencia de entrada esté vacía, está vacía, pero puedes suponer que los valores de la secuencia serán correctos y siempre vendrán de 3 en 3. Y aquí nos pone un ejemplo. Dada la secuencia de entrada, la cual es esta, aquí vemos que aparece 1990, menos 15.2, 34.2 y así sucesivamente. Vemos que lo que tendría que mostrar sería la diferencia en que la temperatura fue más grande. Y en esta secuencia de entradas fue en 1990. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver cuál es el algoritmo, cuál es el trozo de código que tendríamos que crear para tratar de solucionar este problema y que aparezca en pantalla esto, la respuesta sería, y que aparezca la respuesta correcta. Aquí en el examen se pide que se resuelva este ejercicio en pseudocódigo, pero nosotros lo vamos a hacer en C y lo vamos a compilar, perdón, y lo vamos a compilar en el Codeblocks a ver si funciona. Una vez, si nosotros tenemos claro cómo hacer este ejercicio en C, hacerlo en pseudocódigo es mucho más fácil, puesto que en C tiene más cositas, más detalles, y en pseudocódigo yo lo veo más sencillo, más fácil. Pero bueno, vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Este, tenemos que ver cuáles son las variables que podemos utilizar. En este caso, crearíamos una variable para el año, que vaya guardando el año. Las temperaturas máximas y mínimas, puede ser temperatura guión bajo max y temperatura guión bajo min. ¿Qué más? Bueno, las demás variables que podríamos crear, eso lo vamos a ver más adelante. Si no sabemos cuáles variables hay que crear, a medida que desarrollemos el programa, irán apareciendo solas. Entonces el año, que es tipo entero, y podríamos crear una variable que se llame año máximo para mostrarlo, porque lo que nos pide el problema es que mostremos el año en que la diferencia de temperatura fue más grande. Entonces lo que haríamos es que muestre la variable de la diferencia en temperatura más grande, y tendríamos que crear otra variable que se llame año máximo, que muestre dicho año. Entonces aquí creamos nuestra variable, esto es año en catalán. Y ¿qué más? Tenemos que crear también las diferencias de temperaturas, que son tipos reales. Perdón, ya va. Son tipos reales, como lo podemos ver aquí en el ejemplo, menos 15.2, 34.2 y así, bla bla bla. Entonces podemos crear temp max y temp min, temperatura máxima y temperatura mínima. Ahora bien, veo que también tenemos que crear otra variable que guarde la resta, la diferencia entre la temperatura máxima y la temperatura mínima, puesto que vamos a ir comparando diferencia en temperatura con diferencia en temperatura. Es decir, aquí vemos el ejemplo de este ejemplo, restaríamos este menos este, o este menos este, no importa el orden, y dicha diferencia tendríamos que compararla con la diferencia de esta otra resta, y así decidir cuál de las dos diferencias es mayor, y mostraríamos en dado caso su año. Entonces tendremos que crear una variable de diferencia de temperatura, y como la temperatura máxima y la temperatura mínima son del tipo float, la diferencia
tendrá que también ser de tipo float, de tipo real, que acepte decimales. Bien, y por último hay que tener en cuenta que la secuencia de valores acaba en -300, es como el indicio para indicarle al programa que ya nuestra secuencia de entrada se acabó. Y bueno, eso la verdad este dato no tiene mucha relevancia, pero bueno. Vemos que otras variables podemos crear. Yo veo que más nada. Y vamos a ver qué más. Ahora como esta diferencia en temperatura va a guardar la diferencia entre temperatura máxima y temperatura mínima, habrá que primero inicializarlo en 0 puesto que no sabemos qué valor tiene, y al asignarle el valor 0 evitaremos que guarde contenido basura. Bien, ahora vamos a escribir un printf para decirle al usuario que introduzca el año, puesto que la secuencia comienza con el año. Vamos a escribirlo mejor en catalán esto, porque como sabe el Codeblox no acepta palabras que tengan ñ con la letra ñ, por lo tanto año no podemos escribirlo. En todo caso sería ano, pero no, mejor no. Vamos a escribirlo en catalán: introdueixi l'any, introduzca el año, dos puntos. Se está bien escrito: introdueixi l'any. Bien, introduzca el año, dice ahí. Vamos a leerlo. Vamos a de tipo entero, y aquí ya leímos el primer dato. Hemos leído esto que está acá, Bien, vamos a tomar esto como ejemplo. Hemos leído aquí 1990. Y ahora ¿qué faltaría? Ahora como aquí el problema nos dice que hemos de tratar el caso, es decir, la secuencia de entrada, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Hay que crear nuestro código, nuestro programa, con el posible caso de que la secuencia de entradas está vacía. Por lo tanto, como aquí nos dice que la secuencia de valores acaba en -300, si el primer dato que el usuario introduce es -300, eso quiere decir que no hubo ninguna secuencia de entrada de datos. Si el primer dato, repito, si el primer dato que introducimos por teclado es -300, entonces no hay ninguna secuencia de entrada, está vacía, por ende. Entonces tenemos que colocar aquí un if, el cual diga que si el año, lo que hemos introducido por teclado, es igual a -300, quiere decir que no hay ninguna secuencia de entradas, es decir, la secuencia de entradas está vacía. Y escribimos secuencia de entrada vacía. Vamos a cerrar aquí con punto y coma. Y bien, pero ¿qué pasa si lo que introducimos no es -300? Quiere decir que sí hay una secuencia de entradas, sí hay más datos que están detrás del año. Es decir, si hay más datos después de 1990, como en el ejemplo. Entonces, si utilizamos un if, entonces tenemos que crear un else para el resto de nuestro código. Ahora bien, vamos a utilizar uno de los famosos bucles que hemos utilizado bastante en nuestra serie de videos de programación. Vamos a crear un bucle cuya condicional va a ser que mientras que el año sea distinto de -300. ¿Por qué -300? Puesto que -300, como dije antes, indica el fin. La secuencia, -300 indica el fin de la secuencia de valores. Entonces, en esa condicional, una vez que el año sea -300, vamos a salir de nuestro while. Bien,
Ahora vamos a escribir un printf a que introduzca el resto de los valores. ¿Cuáles son el resto de los valores? Son temperatura máxima y temperatura mínima. Aquí sí lo vamos a escribir en castellano, puesto que aquí teníamos el inconveniente de que año, la ñ no se puede escribir en CodeBlocks. Por lo tanto yo lo escribí así en catalán, pero aquí sí lo vamos a escribir en castellano. Introduzca la temperatura mínima, simplemente mostrando un mensaje por pantalla, y aquí vamos a capturar su valor. Recordemos que temperatura mínima y temperatura máxima es de tipo float, por lo tanto no podemos escribir este símbolo seguido de una D, sino este símbolo seguido de una F de float. Y escribimos temperatura mínima. Bien, vamos a copiar y pegar esto, puesto que va a ser lo mismo para la temperatura máxima. Introduzca la temperatura máxima. X será simplemente cambiar temperatura máxima. Bien, ahora este paso lo que hemos hecho es nada más introducir la temperatura mínima y la temperatura máxima, es decir, introducir estos dos datos. Y una vez que hayamos introducido estos dos datos, lo que queremos es hacer la resta. Restar este menos este, o este menos este. Pero sin embargo hay que crear una condicional de tipo if, en la que vamos a utilizar nuestra variable de diferencia en temperaturas y vamos a escribir que si la diferencia de temperatura, que en este caso la inicializamos en 0, es menor, y ya les explico por qué estoy haciendo esto, que la resta entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. Ok, aquí lo que estoy haciendo es comparar los valores de la resta con nuestra variable llamado diferencia, y esto lo hacemos puesto que si, por ejemplo, aquí en la primera repetición, en la primera iterada, diferencia de temperatura es igual a 0. Por lo tanto, va a ser obviamente menor que la resta de temperatura mínima, temperatura máxima, que sería 34.2, menos temperatura mínima. Pero como aquí tenemos el menos, sería menos 15.2. Es decir, se sumarían. Por lo tanto, aquí diferencia de temperatura sí sería menor que la resta de estas temperaturas. Y entonces asignaríamos diferencia de temperatura el valor de la resta. Aquí simplemente estamos comparando, y aquí lo que estamos haciendo es asignando de una vez el valor de la resta. Bien, esto lo hacemos con la finalidad de que cuando volvamos a iterar, volvamos a repetir el bloque de instrucciones, si la resta o la diferencia de estos valores es mayor que las de esta, entonces en nuestro programa estaríamos comparando la resta de estas nuevas temperaturas con el valor que habíamos asignado con esta instrucción en la iterada anterior. No sé si me entienden. Es un poco complicado. O sea, aquí diferencia de temperatura estamos guardando la resta de estos dos valores. Bien, volvemos a repetir el bucle while. Introducimos la temperatura mínima, introducimos la temperatura máxima y ahora estaríamos comparando el valor de diferencia en temperatura, en el cual el valor lo asignamos la vez anterior que pasamos por aquí, lo estaríamos comparando con la resta de temperaturas ahora de estas dos cifras. Estaríamos comparando esto con esto.
Y es por eso que es importante este bloque de instrucciones, más que todo lo que hemos hecho. Esta es la parte crucial del ejercicio. Esta es la parte importante, realmente importante de nuestro trozo de código. Bien, ahora, si entramos en este if, quiere decir que, el valor de la diferencia en temperaturas es mayor que el del anterior. Por lo tanto, tenemos que guardar la diferencia de temperaturas y también, más importante, hay que asignar el año máximo, la variable que creamos aquí. Al año máximo le damos el valor del año en cuestión que estamos tratando, para así mostrarlo por pantalla después que salgamos del bucle. Bien, una vez que ya hemos acabado con este if, falta actualizar nuestra condicional. Es decir, volvemos a pedirle al usuario que introduzca el año. Introduce line. Introduce line, sí. Vamos a escribir aquí dos puntos. No sé si aquí lo hice también, sí. Y volvemos a leer. Ok, una vez que ya hemos acabado con esto, volvemos a pedirle al usuario que introduzca el año. Y si tecleamos -300, nos vamos a salir de aquí. Bien. Entonces ahora lo que faltaría simplemente, una vez que salgamos del bucle, nada más tendríamos que mostrar el año en que la diferencia en temperatura fue más grande. Y para eso mostramos aquí, bueno, como no podemos utilizar año, line, entonces voy a escribirlo en catalán. El line de mayor diferencia es, el line de mayor diferencia es, y vamos a escribir aquí este símbolo seguido de la D, coma, y mostramos el año máximo. Bien, esta llave que cierra, recordemos que es del else, ya que si no estamos en este if, sin el line inicial no es -300, entonces entraríamos en todo este caso. Todo esto lo abarca el si no, el else. Y bueno, ya en teoría hemos acabado con el ejercicio. Vamos a compilar a ver si hay errores. No tiene ningún error, entonces vamos a ejecutar y vamos a utilizar como ejemplo el del examen, el del problema, el que utilizaron como ejemplo. Véanse que en este caso no utilizamos ningún vector, ningún tipo de estructura tipo arreglo. No es necesario para utilizar los algoritmos de recorrido y búsqueda. Si se dan cuenta, utilizamos un algoritmo de tipo recorrido, puesto que no estamos buscando nada realmente. No estamos buscando, ¿cómo decirlo? Con una búsqueda tú lo que haces es encontrar el valor que te están pidiendo y ya no terminas de analizar los otros datos que te faltan. Pero en este caso nos pedían tratar toda la secuencia de valores. Y que acaba en -300. Y para llegar al -300 tenemos que tratar cada uno de estos valores. Y al estudiar cada uno de estos elementos, ya automáticamente estamos en el caso del recorrido, recorregut en catalán. Y bueno, ya eventualmente haremos un ejercicio
en la cual utilizaremos un algoritmo de búsqueda de cerca. Bien, aquí está aquí ya está para hacer el ejemplo, para compilar. Introduce line. Vamos a utilizar estos valores. Este es el segundo ejercicio del examen. Vamos a colocar 1990. Introduzca la temperatura mínima, en este caso menos 15.2, 34.2. Ahora estamos por aquí. Introduzca el año, o sea, ahora sería 1991 menos 14.1, 32.3. Fíjense que nosotros podríamos seguir así de largo, pero como ahora aquí viene menos 300, vamos a escribir menos 300 para indicarle al bucle while que nuestra secuencia de valores ha terminado. Y mira lo que aparece acá. Introducimos menos 300 y ya no nos deja de preguntar esto, puesto que estas preguntas estaban dentro del bucle while. Y aquí nada más nos muestra lo que escribimos abajo del bucle. El año de mayor diferencia es de 1990. Y esto ya lo sabíamos de antemano, puesto que, bueno, aquí aparte de que lo dice en el ejemplo, si cogemos la calculadora y restamos 34.2 menos 15.2, es decir, más, estaremos sumando, la diferencia entre estas dos temperaturas va a ser mayor que de estas. Si no me creen, agarren una calculadora y verán que efectivamente esta diferencia es mayor que esta. Y bueno, hemos conseguido hacer el ejercicio en C, aunque aquí en las instrucciones, en las normas nos pedían hacerlo en pseudocódigo, pero yo digo que una vez que tú tengas las ideas claras de cómo hacerlo en C, puedes hacerlo en pseudocódigo porque es mucho más fácil. En C es más largo que en pseudocódigo, puesto que en C tiene las llaves, tiene el inmain, tiene las librerías arriba. Tú al resolver un ejercicio de pseudocódigo no tienes nada de eso, librerías no tienes. Entonces, bueno, ya terminamos este ejercicio. Tendríamos en teoría 5 puntos ya ganados. Y muy pronto después, eventualmente, resolveremos este ejercicio que aún no lo he hecho, ni siquiera lo he leído con detenimiento. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Suscríbanse, dale me gusta, compártanlo y espero que les haya servido. Éxitos en sus exámenes. Adiós.